El presidente de la Cámara Inmobiliaria, Javier Piñero, está con nosotros a esta hora en la radio. Javier, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, Javier. Post 7 de marzo, post inundación, barro, agua, 1,5 metros, muchas viviendas, poco más, poco menos. El tema son los alquileres y el cierre de vínculo o negociación o estado de casas, de viviendas, de domicilios. Bueno, ¿cómo es y cómo ha sido, digamos, desde lo traumático o no traumático, la situación de cierre de contratos y puntualmente, bueno, ¿qué se ha visto desde el 7 de marzo al día de hoy ante una situación totalmente inesperada y sin antecedentes en Bahía, desde el punto de vista contractual e inmobiliario? Sí, tal cual, digamos, como ha sido traumático, hay, en algunos casos estamos hablando estrictamente de los contratos que ya no se siguen, entonces ha habido casos en que, bueno, se ha resuelto porque la propiedad no quedó en uso, el inquilino le informó al propietario que la condición en la que había quedado y obviamente no había mucho más para hacer en los casos que la propiedad, digamos, requería una intervención en el que no se podía vivir al día siguiente o a los 2 o a los 4 o 5 días después. Bueno, en algunos casos se resolvió con comunicación como correspondía y demás, en otros casos la gente obviamente reacciona como puede, en otros casos la gente se fue a otra casa, después de unos días buscó dónde ubicarse y bueno, y dejó la propiedad y los dueños se enteran después y en eso por ahí hay ciertas, digamos, falta de comunicación. En todos no hay nada para reprochar, digamos, porque cada cual actúa como puede. Lo recomendable siempre es que se haya comunicado y se le haya avisado al propietario: mira, no puedo seguir en esta propiedad en esta condición. En algunos casos se llegó a, digamos, a acordar a ver si se podía hacer una solución para poder continuar. En algunos casos se pudo, en otros no. Pero bueno, ha habido de todo. El ideal es que se haya comunicado, o sea, si hay un ideal o si hay alguien que todavía no le ha comunicado a su propietario: mira, la propiedad yo la dejé porque no está en condiciones y todavía no le entregó la llave, le sigue corriendo el alquiler. Lo normal es que no, digamos, si no pudo seguir viviendo, no haya tenido que pagar, pero en algunos casos hay gente que por ahí se fue y no le avisó, entonces es importante que sepan que tiene que informar para poder cortar el proceso del alquiler, porque tienen un contrato firmado y el contrato dice que corresponde un pago de alquiler. También dice que la propiedad tiene que estar en buen estado de uso y conservación. Entonces la obligación es que se le haya comunicado al dueño que no estaba en ese estado y que lo tiene que dejar. Bueno, y si todavía no se dio algo de eso, lo importante es que se dé para cerrar el contrato. En los casos en el que el inquilino no quiera seguir o no pueda. Javier, ¿quién se hace cargo de daños ante una situación así? Obviamente el propietario de la casa o el inquilino. Entiendo que el propietario, pero bueno, es una pregunta que ante este tipo de situaciones hay que requerirla, o hay un acuerdo mutuo. No, o sea, por cualquier causa, o sea, en términos técnicos diría, cualquier daño no imputable al locatario, que es el inquilino, corresponde al propietario. O sea, y no es que tenga la culpa, pero es toda cosa que haya ocurrido sobre la propiedad en la que no tuvo ninguna participación ni fue causante el inquilino, no tiene o sea, no se le puede achacar que la cubra él. Y como la propiedad tiene un dueño, y bueno, termina siendo el propietario, que es lo mismo que le hubiese ocurrido al propietario si vivía él. Si estaba vacía, en este caso ocasional, estaba ocupada. Ahora, vos referías, hay familias que directamente se fueron de sus domicilios, ya sean inquilinos o propietarios. Yo conozco casos de propietarios de casa que directamente se fueron de sus viviendas y luego, lamentablemente, le usurparon sus casas. ¿Conocés historias de esta manera que ante lo padecido directamente decidieron irse y no volver más? A mí me ha tocado los últimos días directamente con propietarios, o sea, los propietarios en que han padecido, porque en esto no es que no hay diferenciación entre propietario e inquilino. El que estuvo con el agua al pecho y vio correr riesgo su vida, si tiene alguna alternativa de ir a otro lado, se fue a otro lado. En algunos casos, obviamente con contención y digamos con alguna posibilidad de rehacerse, están volviendo a la propiedad y acomodando. Y en otros lados, por una cuestión psicológica inclusive, no vuelven. No, digamos, la decisión es no volver, o volver
acomodar las cosas que le quedaron y tratar de encontrar otro lugar. Entonces, hay que entender todos los casos. Para el propietario es mucho más duro la decisión, porque está hablando de la propiedad que había elegido para vivir, y obviamente que quizás el pago de esa propiedad le llevó toda una vida a trabajarla. Así que las decisiones, el inquilino es duro porque es su hogar, pero si tiene suerte y puede acomodarlo, digamos, en un par de meses o en un mes o dos, se puede, digamos, acomodar en otro lugar. Al propietario es mucho más duro porque es el capital que tenía puesto ahí. Así que la situación, uno ve, la verdad, ve el impacto en una escala que nunca jamás lo imaginó, digamos, llegar a propiedades y verla totalmente embarrada aún hoy. Así que bueno, es entendible cualquier reacción. Lo importante es que se sepa, digamos, que nadie tuvo la culpa. Entonces no hay que sacar ventajas ni intentar sacar ventajas porque no, digamos, no corresponde. Una pregunta, ¿estamos hablando de propiedades donde habita la gente que es su hogar o también nos estamos refiriendo a lo que son comercios, por ejemplo, que alguien la alquilaba a otro y también sufre ese tipo de daños? La situación contractual es la misma. Hay un dueño, el que necesita y debe ser informado qué daño tuvo la propiedad, con lo cual le corresponde al inquilino decirle, mira, esto pasó. De hecho, yo doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo alquilo donde vivo y a los pocos días le escribí bien detallado, en este caso con la inmobiliaria, que es quien es mi intermediario, bien detallado las cosas que sufrió la casa, porque el propietario debe enterarse, porque es el dueño, digamos, cualquier daño que yo no le informe, con el paso del tiempo se va a agravar. Y en el caso mío, a los pocos días, el propietario me envió una respuesta a través de la inmobiliaria y listo. Eso es lo que corresponde. Y si alguien la quiere dejar la casa o la dejó y todavía no le avisó, la casa o el local comercial es lo mismo. Tiene que decir, mira, ocurrió esto. Porque hay propietarios que no tienen por qué haberse enterado en detalle, algunos porque no viven ni siquiera en la ciudad. Y hay gente porque es gente muy grande, hay muchos dueños que son gente jubilada, gente grande que por ahí no están tan conectados con todo lo que pasó porque no salen a recorrer la ciudad. Entonces se le tiene que comunicar, ocurrió esto, pasó esto, las consecuencias son estas. No voy a continuar, no puedo pagar el alquiler porque mi negocio, el agua me llevó todo. O sea, se le tiene que comunicar bien. Y yo sé que lo que digo parece fácil decirlo, otra cosa es estar pasando por la situación, pero es la manera de resolver ese contrato de locación. Y puede pasar que el dueño le diga, bueno, te doy algún mes de gracia, te doy el alquiler, llevémoslo al 50% del valor por tanto tiempo. Cualquier solución que pueda aportar algo a los dos le va a servir, porque si uno eligió vivir ahí como inquilino o eligió ese local comercial, evidentemente le servía. Entonces, si el dueño se le va a esa persona, primero que se queda sin la renta y segundo tiene que arreglarlo igual al lugar. Entonces le sirve que el inquilino se quede y lo pueda solucionar. Si se puede, el ideal es ponerse de acuerdo, pero se tienen que comunicar, sí o sí. Y si por ahí hay una inmobiliaria intermediaria y la inmobiliaria por ahí por cuestiones de que también está perjudicado así y no está pudiendo ser efectivo, todos los contratos tienen los domicilios de las dos partes. Entonces se lo ubica al dueño y se le notifica, mira, pasa esto. Siempre, digamos, en esto no hay ventajas ni ventajeros. Y si alguno busca ser pícaro, irse de un alquiler porque no le gustaba, pero no le pasó nada, o un dueño que le quiere hacer pagar algo que no corresponde, bueno, que se atengan después al vuelto, porque la verdad es que esto es para los que sufrieron. Javier, yo también he tenido, sí, perdóname, este datito. Sí. Hay gente que dice, no, porque estuve 5 días sin luz, pero la propiedad no, ni siquiera es planta baja, no le pasó nada. Es una cuestión de la empresa de prestadora de servicio. Eso no es una causa, porque, digamos, la causa es el que se le inundó, digamos. Ahora, alguno que aproveche y dice, no, le abandonó el contrato y no le paga por esta cuestión, no, eso es otra historia, digamos. Entonces, de los dos lados se tiene que entender que no es para ventajas esto. Javier, buen día primero. Quería preguntarte por la cuestión de alquileres, montos de alquileres, ¿sí? Y montos para la venta de una propiedad. ¿En qué manera se modificó después del 7 de marzo?
El de alquileres no estamos viendo que haya modificación porque las propiedades que se desocuparon todavía no están saliendo al mercado por cuestiones obvias, porque se están, digamos, acomodando. Cualquier propiedad que tuvo agua adentro, obviamente está aflorando todavía toda la humedad y todo eso, ninguna de esas se volvió a poner en el mercado en alquiler. Así que sí creo que por cuestiones lógicas algunos van a tener un precio un poco más bajo de lo que se había podido alquilar antes. En cada caso dependerá cómo es refaccionada. Así que esas propiedades todavía no están saliendo al mercado porque es muy reciente. Eso va a llevar, creo que por lo menos, al menos 2 meses hasta acomodarlo. Los locales comerciales, algunos han sido más rápidos y por ahí uno ve algunos locales que ya están, digamos, en la etapa de que lo están comenzando a pintar. Tienen que ser los que se han podido secar bien. O sea que esos valores todavía no lo estamos viendo. El mercado es el que dirá a ver cuánto está dispuesto alguien a volver a alquilar en esos lugares. Todavía es incierto. Los de la venta sí, se nota ya que hay propiedades que han tenido una quita de un 15 o un 20%, o sea, dueños que ante esta situación y ese capital lo necesitan para irse al otro lugar, ya salen con precios que son bastante más bajos de lo que eran hace un mes atrás. Ese valor veremos si con el tiempo se llega hasta ese tope o si llega a haber tanta cantidad de gente que sale a vender que incluso es más bajo los valores. ¿Y vos no crees... va a ser permanente. Claro, y vos bueno, y esa es la pregunta. ¿Vos pensás que hay ciertos lugares donde tuvieron más inundaciones o serían más inundables, entre comillas, pueden bajar ese valor? Sí, que van a bajar ahora ya, sí. Después en el tiempo, la verdad... no, sería arriesgar demasiado porque entiendo que las obras al menos van a dejar la situación en lo que está, por lo menos lo que uno escucha y ve, que con tanto ingreso de ayuda en cuanto al Estado nacional y provincial, van a hacer que las obras vuelvan al menos las cuestiones a como estaban. Y entonces si vuelven a como estaban, el 90% de estos lugares que se inundaban ahora no se inundaban antes. Entonces los valores la lógica sería que dentro de un año sean los mismos valores que eran antes, porque el mercado acá es muy grande y la ciudad, si sigue funcionando bien y no hay en las siguientes lluvias, no vuelve a pasar, bueno, la gente va a entender que fue una cosa muy eventual. Si las obras vuelven al menos a dejar las cosas como estaban, pero en el mientras tanto va a haber una caída de valores. Y yo, lo que decía antes, esos valores, ¿qué tan abajo van a caer? Lo va a marcar los que salgan a vender. Por ahora estoy viendo casi un 20% en algunos casos, los que son lugares que son muy notorios de la afectación que tuvo. Y en el tiempo veremos si sale mucha gente a vender, por una cuestión de mucha mercadería ofreciéndose, los valores van a mantenerse abajo. Si solo son pocas propiedades y después se terminan esas oportunidades, los valores volverán, estimo. Yo creo que el plazo puede ser cerca de un año, por decir un plazo mediano. Javier, gracias por atendernos, siempre muy claro, muy gentil por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por ayudar a comunicar por lo menos lo que pasa. Un abrazo grande. Javier Piñero es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.